Cuando Kelly Joe Anderson le presentó a Henry a su esposo Kylie, nunca imaginó que ese simple gesto marcaría el comienzo de una cadena de eventos trágicos. En apariencia, su vida era todo lo que cualquiera podría desear. Una casa cálida, llena de risas infantiles y sueños sobre el futuro. Kelly y Kyle vivían en un pequeño vecindario, rodeados de la simplicidad de una vida que, en muchos aspectos, parecía perfecta. Tenían una hija pequeña que llenaba el hogar de luz, y todo en su mundo parecía estar encajado en su lugar, como piezas de un rompecabezas sin grietas. Henry había llegado a sus vidas por medio de un proceso de adopción. Él había pasado por una vida difícil antes de llegar a su nuevo hogar, marcado por la tragedia y el abandono. Kelly, impulsada por su instinto maternal y su deseo de ofrecerle a un niño un futuro mejor, no dudó ni un instante al aceptar la oportunidad de darle un hogar lleno de amor. La familia que estaba construyendo parecía ideal para Henry, y tanto Kelly como Kyle se sentirían completos al ser padres. A medida que Henry se asentaba en su nuevo hogar, comenzaban a forjarse los lazos que unirían a todos como una verdadera familia. Los primeros meses fueron como un sueño. Henry parecía encajar perfectamente. Su carita iluminaba la casa, y aunque había momentos de cansancio, el amor y la dedicación de Kelly y Kyle por él no conocían límites. Sin embargo, en las sombras de esa aparente perfección, algo empezaba a fraguar. Los miedos de Kelly, sus propios demonios internos, comenzaban a aflorar. Su deseo de ser una madre ideal, de cumplir con las expectativas de la sociedad y de su esposo, la presionaba de una manera que ella misma no podía controlar. El amor que sentían por Henry se convertía rápidamente en una carga emocional pesada. Cada intento de hacer todo bien parecía empujarla más allá de sus propios límites. Mientras tanto, Kyle, aunque profundamente enamorado de su hija adoptiva, comenzaba a sentir una desconexión emocional con Kelly. La perfección de su vida parecía agrietarse en silencio. Y aunque ambos trataban de aferrarse a lo que creían ser su felicidad, algo oscuro ya comenzaba a tomar forma. Nunca imaginaron que ese primer día, cuando Henry cruzó el umbral de su hogar, sería el principio de una serie de eventos que destruirían lo que con tanto amor habían construido. Sin saberlo, Kelly y Kyle ya estaban atrapados en un ciclo que difícilmente podrían romper. Aquel niño, con su pasado lleno de cicatrices, no solo traería cambios a su vida, sino que desvelaría las fisuras ocultas de sus propios corazones. La fragilidad de su felicidad se hacía cada vez más evidente, aunque ninguno de ellos se atrevió a verlo por completo. Con el paso de los días, la vida de los Anderson comenzó a girar en torno a Henry. Cada rincón de la casa, cada conversación, cada gesto que Kelly y Kyle compartían, estaba impregnado de su presencia. Sin embargo, lo que al principio parecía ser la llegada de un niño lleno de promesas, pronto comenzó a revelar señales de que la perfección que ellos buscaban no era más que una ilusión. La historia de Henry, marcada por la tragedia y el abandono, dejó huellas profundas en su pequeño cuerpo y mente. La biografía de su madre biológica, una mujer que luchaba contra la adicción y cuya vida estuvo llena de vacíos, era un capítulo oscuro del que Henry no podría escapar tan fácilmente. Kelly, impulsada por su deseo de ser la madre perfecta, comenzó a notar pequeñas cosas que la inquietaban. Henry parecía ser un niño dulce y cariñoso, pero había momentos en los que se encerraba en sí mismo. Sus ojos, que antes brillaban con curiosidad, comenzaban a ser oscuros y evasivos, como si algo estuviera ocurriendo en su interior que él no podía compartir. Además, su comportamiento comenzó a cambiar. De repente, era más irritable y se alejaba de las interacciones familiares, buscando consuelo en los rincones más oscuros de la casa. Kelly, por más que tratara de ser comprensiva, no podía evitar sentirse culpable. ¿Estaba haciendo algo mal? ¿Era acaso incapaz Boonies de proporcionar al niño lo que necesitaba para sanar? Kyle, por su parte, intentaba mantenerse en calma,
convencido de que todo esto era solo parte del proceso de adaptación. Después de todo, Henry había pasado por mucho antes de llegar a su hogar, y su comportamiento, pensaba él, era una respuesta normal a los cambios tan drásticos en su vida. Pero incluso él empezó a notar pequeñas señales que no podía ignorar. Las marcas en la piel de Henry, los moretones que parecían aparecer sin explicación alguna. Al principio, Kyle le restaba importancia, convencido de que eran accidentes comunes, pero a medida que se repetían, algo comenzaba a picarle en la mente, una duda, una preocupación que no lograba quitarse. Kelly, por su parte, luchaba con sus propios demonios internos. Su vida, que antes había estado llena de certeza, ahora parecía estar envuelta en incertidumbre. El hecho de ser madre adoptiva no era tan fácil como había imaginado. Las responsabilidades de cuidar a un niño con un pasado traumático la estaban agotando, y sus propios temores, aquellos que siempre había ocultado, comenzaban a salir a la luz. La inseguridad en su rol de madre, sumada a la presión de hacer todo bien, la empujaba a tomar decisiones apresuradas, a reaccionar con más nerviosismo del necesario. Cada vez que Henry mostraba signos de angustia, ella lo tomaba como una señal de fracaso personal. Mientras tanto, la familia seguía adelante, pero las grietas en la fachada de su vida perfecta comenzaban a ampliarse. Las tensiones entre Kelly y Kyle crecían, pero de una forma silenciosa, insidiosa. Ya no compartían la misma complicidad que antes, y aunque el amor seguía presente, algo más oscuro se interponía entre ellos. Nadie mencionaba abiertamente sus preocupaciones, pero todos las sentían. La presión por mantener la armonía se estaba volviendo insoportable, y aunque trataban de aferrarse al amor que sentían por Henry, el peso de las expectativas y los temores no dejaba de aumentar. En silencio, las sombras del pasado de Henry se cernían sobre la familia, invisibles pero palpables, como una amenaza latente. La estabilidad que tanto deseaban estaba siendo erosionada, aunque nadie estaba preparado para admitirlo. La vida en la casa de los Anderson se desarrollaba, al menos en apariencia, con la normalidad que uno podría esperar de una familia que había sido bendecida con un hijo adoptivo. Henry comenzaba a integrarse más en las rutinas diarias, y aunque no era el niño idealizado que Kelly había imaginado en sus sueños, seguía siendo, para ellos, el centro de su mundo. Los días transcurrían entre juegos, tareas y las pequeñas alegrías cotidianas, pero un sentimiento de inquietud comenzó a crecer en el aire. Los cambios en Henry eran sutiles al principio, casi imperceptibles, pero lo suficiente como para que Kelly empezara a preguntarse si algo no estaba bien. Todo comenzó con pequeñas lesiones. Moretones que Henry no sabía explicar. Rasguños en sus brazos que parecían aparecer de la nada. Kelly, aún tratando de mantener las apariencias de madre perfecta, intentaba tranquilizarse a sí misma, asegurándose de que los accidentes eran normales para un niño de su edad. Sin embargo, a medida que los días pasaban, los accidentes se volvían más frecuentes. Un día, Henry apareció con una herida en la cabeza y otra vez no podía recordar cómo había ocurrido. Kelly intentó no mostrar su preocupación, pero una sensación de malestar se instaló en su pecho, una duda persistente que no podía sacar de su mente. La preocupación de Kelly no se limitaba a los moretones. Algo en la actitud de Henry estaba cambiando. A medida que pasaban los meses, el niño se volvía más retraído, más callado. Ya no se reía con la misma facilidad, ni mostraba el entusiasmo por las cosas que antes lo fascinaban. En lugar de interactuar con la familia, se retiraba a su habitación o se quedaba sentado en la esquina del salón, mirando al vacío. Kelly no sabía cómo reaccionar ante esta nueva versión de Henry. Su corazón de madre le decía que debía hacer más, pero no sabía cómo. Sentía que algo dentro de él se estaba rompiendo, y, a pesar de sus mejores esfuerzos, no conseguía repararlo. Kyle, por su parte, comenzaba a notar las tensiones entre Kelly y el niño, aunque no comprendía por completo qué estaba sucediendo. En su mente, seguía creyendo que Henry
era solo un niño con un pasado difícil y que necesitaba tiempo para adaptarse. Sin embargo, las señales de que algo más estaba ocurriendo no podían ser ignoradas. Las noches se volvían más tensas y las discusiones entre Kelly y Kyle comenzaban a ser más frecuentes. La preocupación por Henry se había transformado en una sombra que cubría la casa, y los secretos no tardaron en aflorar. La idea de la adopción oficial comenzó a tomar forma cuando Kelly y Kyle decidieron dar el siguiente paso en su vida como familia. Habían estado cuidando de Henry durante meses, y aunque las tensiones aumentaban, seguían viéndolo como su hijo, alguien por quien se habían sacrificado y quien, a pesar de su comportamiento extraño, les había dado momentos de alegría genuina. La adopción parecía la culminación natural de todo lo que habían construido. Quiero decir, ¿cómo podrían considerarse una familia sin que el niño fuera oficialmente suyo? Las preguntas legales y los trámites parecían triviales en comparación con el amor que sentían por él. Sin embargo, a medida que el proceso avanzaba, las fisuras en la familia Anderson se volvían más profundas. Kelly, siempre tan meticulosa en su deseo de ser la madre perfecta, comenzó a sentirse más vulnerable. La presión por cumplir con las expectativas que ella misma se había impuesto, por ser una madre ejemplar, la estaba desgastando. Sus noches se llenaban de insomnio, y cada vez que miraba a Henry, veía algo más allá de su dulce rostro. El peso de la responsabilidad la estaba asfixiando, y su inseguridad se iba apoderando de ella de manera imparable. La adopción ya no parecía un paso natural, sino una prueba que no sabía si sería capaz de superar. Kyle, por otro lado, intentaba ser el pilar que su familia necesitaba, pero, poco a poco, comenzó a percatarse de que algo no estaba bien. El ambiente en la casa se había tornado más tenso, y la atmósfera se cargaba de algo que no podía identificar con claridad. Las discusiones entre él y Kelly se volvían más frecuentes, aunque nunca alcanzaban un punto de confrontación directa. Él le amaba, pero no podía evitar sentir que estaba perdiendo a la mujer que había conocido. Cada vez que le hablaba sobre el bienestar de Henry, la respuesta de Kelly parecía más distante, más evasiva, como si ella estuviera atrapada en su propia tormenta emocional, incapaz de compartirla con él. A medida que el proceso de adopción continuaba, la familia trataba de mantener las apariencias. A pesar de los momentos tensos, querían creer que las dificultades eran solo temporales. Pero lo que no podían ver era que esas grietas que aparecían cada día en su relación y en su hogar se iban haciendo más grandes, más profundas, y el futuro que imaginaban no era más que una ilusión construida sobre la arena. La sombra del pasado de Henry, esa huella que nadie parecía comprender por completo, estaba cada vez más presente, y lo que al principio parecía un deseo de protegerlo, ahora se estaba transformando en una carga que amenazaba con hundir a todos. La vida de los Anderson alcanzó un punto de no retorno cuando, un martes por la tarde, Henry terminó en el hospital. La noticia llegó a Kelly como un mazazo, y su mundo pareció desmoronarse al instante. Henry fue llevado de urgencia al hospital tras un incidente que generó preocupación entre los médicos. El niño estaba inconsciente, pálido, y su respiración era débil, lo que encendió las alarmas de los médicos de inmediato. Kelly, al llegar a la hospitalización, relató la situación con una mezcla de pánico y control, intentando en todo momento dar una explicación convincente de lo sucedido. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, había algo en su relato que no terminaba de encajar. La angustia de Kelly no pasó desapercibida para los médicos, ni para los demás presentes. Había una tensión en sus palabras, algo forzado en su tono, como si la preocupación por la salud de su hijo fuera solo una máscara que trataba de cubrir algo más profundo. El relato de los hechos parecía confuso, y aunque ella insistía en que había sido un accidente, los médicos comenzaron a formular sus propias preguntas. El comportamiento de Kelly se volvió un tanto errático. Su ansiedad era palpable, sus explicaciones se solían contradecir, y su deseo de parecer la heroína en esta historia no hacía más que resaltar las grietas que se empezaban a abrir entre ella y la realidad. La situación se complicó aún más cuando, al realizarle pruebas a Henry,
los médicos notaron señales de angustia en su cuerpo, marcas que sugerían una historia más compleja de la que Kelly había compartido. Los golpes y contusiones en su pequeño cuerpo eran mucho más graves de lo que cualquier accidente podría haber causado. Mientras tanto, los detectives empezaron a tomar nota de la extraña coincidencia entre las versiones de Kelly y los hallazgos médicos, y comenzaron a indagar más a fondo. Lo que en un principio parecía un simple accidente se transformó rápidamente en un asunto mucho más oscuro. A pesar de sus intentos por proteger su imagen de madre amorosa, Kelly no pudo ocultar su creciente desesperación. Las miradas de los médicos, de los policías e incluso las de Kyle la dejaron sentir cada vez más aislada. En su mente, las piezas del rompecabezas ya no encajaban y, por primera vez, empezó a preguntarse si la mentira que había construido sobre Henry no la estaba consumiendo por dentro. La tragedia que parecía haberse desatado no solo amenazaba la vida de su hijo adoptivo, sino que también comenzaba a hacer añicos la fachada perfecta que había creado para sí misma. A medida que los días transcurrían desde el incidente en el hospital, la tensión en la casa de los Anderson se volvió insoportable. Kelly ya no podía ocultar la creciente presión que sentía. Cada conversación con Kyle parecía estar impregnada de una carga emocional que ambos trataban de ignorar, pero que estaba siempre presente entre ellos. A pesar de su amor por Henry, las diferencias entre ellos se agudizaban, y la confianza que había existido entre Kelly y Kyle comenzó a desmoronarse poco a poco. Ambos tenían diferentes perspectivas sobre lo que estaba ocurriendo, y las palabras que se intercambiaban reflejaban esa desconexión. Kyle, por su parte, no podía entender el comportamiento errático de su esposa. Aunque sentía que algo no estaba bien, seguía creyendo que lo que había sucedido con Henry era un accidente. Aunque las cicatrices emocionales y físicas del niño se volvían cada vez más evidentes. Las lesiones inexplicables, los cambios en el comportamiento de Henry y el dolor palpable en el rostro de Kelly empezaban a ser demasiado para ignorar. En su mente algo no estaba encajando, pero no sabía cómo abordarlo. Se sentía atrapado entre el deseo de proteger a su familia y la necesidad de enfrentar la realidad. Kelly, por otro lado, estaba perdida en un mar de emociones contradictorias. La mentira que había comenzado a tejer para ocultar la verdad se le había escapado de las manos. Su mente estaba llena de confusión y miedo. El estrés por la adopción, sumado a la presión de ser la madre perfecta, la había llevado al borde de la desesperación. Sentía que estaba perdiendo el control no solo sobre su vida, sino también sobre el destino de Henry. Cada vez que pensaba en lo que había ocurrido, una sensación de culpa la inundaba. No podía admitir que algo tan horrible estuviera ocurriendo en su hogar, en su familia, pero las señales eran claras. La tensión se estaba acumulando, y cada vez que intentaba huir de la verdad, ésta la alcanzaba con más fuerza. Las discusiones en la casa de los Anderson se volvieron más frecuentes y menos racionales. Ya no se trataba de resolver problemas familiares, sino de una batalla constante en la que las emociones tomaban el control. Cada palabra dicha entre Kelly y Kyle era un recordatorio de la distancia que se estaba abriendo entre ellos. Henry, aunque cada vez más callado, parecía sentir la atmósfera de su hogar. Sus ojos, llenos de tristeza, parecían hablar más que sus palabras, y aunque su cuerpo permanecía allí, su mente parecía haberse alejado aún más. El pequeño no sabía que, en ese preciso momento, las sombras que lo rodeaban también comenzaban a consumir a sus padres. El 23 de abril de 2020, la vida de los Anderson se desmoronó de una manera que nunca imaginaron. Ese día, Henry fue llevado de urgencia al hospital con un estado de salud crítico. Su cuerpo, cubierto de moretones, estaba débil, y su rostro mostraba una palidez extrema. En sus ojos ya no había vida, sino un vacío que reflejaba el dolor de una existencia truncada demasiado pronto. Kelly, pálida y visiblemente afectada, acudió al hospital tratando de mantener la compostura, pero su rostro delataba la desesperación y el miedo que sentía por lo que había ocurrido.
A pesar de sus intentos por presentar la situación como un accidente, las circunstancias no hacían más que levantar sospechas. Los médicos, al observar la gravedad de las lesiones, comenzaron a cuestionar la versión de Kelly. Había algo en su comportamiento que no cuadraba. Sus respuestas se volvían evasivas, sus gestos nerviosos, y sus explicaciones sobre lo sucedido no coincidían con los hechos que se estaban descubriendo. Cuando comenzaron a investigar más a fondo, las pruebas médicas revelaron que los moretones en el cuerpo de Henry no eran solo producto de un accidente, sino que había signos claros de un abuso prolongado y sistemático. Las señales eran demasiado evidentes para ser ignoradas. Mientras tanto, Kelly, aunque claramente afectada por lo que estaba sucediendo, no podía evitar tratar de justificar lo ocurrido. Sus intentos de explicarse eran cada vez más incoherentes, y en su mente, la mentira que había comenzado como una defensa personal se estaba transformando en una cárcel de la que no podía escapar. La imagen que había construido de sí misma como una madre amorosa y abnegada se desmoronaba ante sus propios ojos, y el peso de la culpa la estaba aplastando. Sabía, en lo más profundo de su ser, que algo terrible había sucedido, pero no podía enfrentarlo de frente. La negación se había apoderado de ella. La trágica pérdida de Henry dejó un dolor profundo en su familia, quienes nunca imaginaron lo que vendría después. Las investigaciones continuaron, y las pruebas fueron claras sobre el sufrimiento que Henry había experimentado. El proceso legal comenzó a tomar forma, y las autoridades empezaron a indagar con más profundidad en los detalles de la vida de la familia Anderson. Los recuerdos de Henry, su doloroso paso por el mundo, comenzaron a perseguir a todos los involucrados. Lo que al principio parecía ser una familia rota por una tragedia, pronto se convirtió en un caso que destapaba las sombras del abuso y la mentira que nadie había querido ver. Tras la muerte de Henry, Kelly se vio sumida en un torbellino de emociones contradictorias. La investigación había comenzado, y los detalles del abuso al que el niño había sido sometido no tardaron en salir a la luz. Sin embargo, Kelly se mantenía firme en su versión de los hechos. La presión psicológica sobre ella era cada vez más fuerte, pero no podía permitir que la verdad se impusiera sobre su relato. El peso de la mentira que había construido alrededor de sí misma la estaba consumiendo, y el muro de autodefensa que había erigido a lo largo de los meses comenzó a desplomarse con cada interrogatorio, con cada pregunta que los investigadores le hacían. Los fiscales, al igual que los médicos, sabían que algo no cuadraba. Los testimonios de los testigos, los informes médicos y las pruebas forenses indicaban que el abuso hacia Henry no había sido un evento aislado. Era claro que la situación de Henry reflejaba el sufrimiento acumulado durante un largo tiempo, y las investigaciones comenzaron a cuestionar la implicación de quienes lo cuidaban. Sin embargo, ella se aferraba a la idea de que no había tenido la intención de causar daño, que todo había sido un accidente, que su amor por Henry nunca había sido falso. Cada vez que se le preguntaba sobre los moretones en el cuerpo del niño, su respuesta era una mezcla de evasión y miedo. A pesar de sus intentos de manipular la narrativa a su favor, la verdad seguía acechándola. La contradicción entre sus palabras y las pruebas que los investigadores tenían en sus manos la dejaba más vulnerable con cada día que pasaba. La presión psicológica la estaba llevando al borde del colapso. En sus momentos de soledad, Kelly comenzaba a cuestionarse a sí misma. Se sentía atrapada en una telaraña de mentiras que había tejido con tanto cuidado, y sin embargo, sentía que todo se le escapaba entre los dedos. El sentimiento de culpabilidad era insoportable, pero al mismo tiempo, se negaba a aceptarlo. Decir la verdad significaba reconocer lo que había hecho, y Kelly no estaba preparada para enfrentar la devastadora realidad de sus propios actos. En los interrogatorios, los detectives no dejaban de presionar, y aunque Kelly se mantenía firme en su defensa, las grietas en su fachada comenzaban a ser más evidentes. Su mente estaba luchando contra la verdad, pero la verdad no desaparecía. Al final, no podía escapar de la tormenta que ella misma había desatado,
y la mentira, que en algún momento parecía ser su salvación, se convirtió en la prisión que la atrapaba sin salida. El juicio de Kelly Anderson no solo fue un acontecimiento que sacudió a su familia, sino que captó la atención de la comunidad en general. Los medios de comunicación, los fiscales y los abogados defensores se preparaban para lo que prometía ser un proceso largo y doloroso, que desvelaría los oscuros secretos que habían estado ocultos durante tanto tiempo. Kelly, quien había sido vista como una madre devota, ahora enfrentaba graves acusaciones relacionadas con el bienestar de Henry. La magnitud de las acusaciones era aterradora, y no solo su vida estaba en juego, sino también la imagen que había cultivado a lo largo de los años. El juicio expuso las consecuencias de sus decisiones, que finalmente se enfrentaron a la verdad. Durante las primeras sesiones, las pruebas mostraron indicios de maltrato prolongado, lo que generó una profunda preocupación por la situación de Henry. Los testigos, que antes habían sido parte de su círculo cercano, ahora eran piezas clave en la construcción del caso en su contra. Los relatos sobre el comportamiento errático de Kelly, su incapacidad para dar explicaciones coherentes y la contradicción entre sus palabras y los hallazgos de los médicos reforzaban la imagen de una madre que había fallado en su rol más fundamental: proteger a su hijo. El abogado defensor de Kelly trató de pintar una imagen diferente, presentándola como una mujer sobrepasada por las circunstancias, que no había sabido lidiar con la carga emocional de la maternidad. Se argumentó que no había sido un acto premeditado, sino un accidente desafortunado provocado por el estrés y las dificultades internas de Kelly. Sin embargo, las pruebas presentadas fueron concluyentes, y la defensa no logró cambiar la percepción del jurado sobre los hechos. Las pruebas eran claras, y la realidad del abuso que había sufrido el niño no podía ser ignorada. Mientras el juicio avanzaba, Kelly parecía desmoronarse ante la presión. A cada pregunta, a cada declaración, la verdad se iba abriendo paso, y el peso de sus actos comenzaba a ser insoportable. Aunque todavía intentaba mantener una fachada de defensa, su rostro reflejaba el agotamiento emocional que ya no podía ocultar. La mujer que había buscado durante tanto tiempo ser vista como una heroína de su propia historia, ahora se encontraba frente a las consecuencias de un destino que ella misma había moldeado, pero que ya no podía controlar. El veredicto finalmente llegó. Y con él, la certeza de que nada sería igual para Kelly. El jurado, después de escuchar todos los testimonios y examinar las pruebas, encontró a Kelly culpable de la muerte de Henry, un acto que no pudo ser excusado por la defensa. El peso de la sentencia cayó sobre ella con una fuerza devastadora. 35 años de prisión. El juicio había sacado a la luz la magnitud del daño que había causado, pero la condena era solo el principio de una vida que ya no podría reconstruir. Kelly sabía que su futuro estaba sellado, y su rostro reflejaba una mezcla de resignación y miedo mientras escuchaba las palabras del juez. No podía comprender completamente lo que había hecho, pero estaba atrapada en la realidad de sus acciones, una realidad que ahora no podía eludir. La sentencia marcó el fin de su vida como la había conocido. La mujer que alguna vez soñó con ser la madre perfecta, que luchó por demostrar que su familia era un ejemplo de amor y armonía, ahora se enfrentaba a la brutalidad de un encarcelamiento largo y solitario. La cárcel sería su nuevo hogar, y allí, las horas transcurrirían lentamente, mientras las sombras de lo que había hecho la acompañaban en cada momento. Las paredes de la prisión serían su único consuelo, mientras la memoria de Henry y los recuerdos de su vida anterior se desvanecían como ecos lejanos. Para la familia de Henry, la sentencia era un cierre doloroso, pero necesario. La vida de ellos nunca volvería a ser la misma. La pérdida de Henry, el niño que había sido víctima de una violencia impensable, los perseguiría para siempre. Sin embargo, a pesar de la tragedia, se esforzaron por mantener su memoria viva. Se creó un fondo en honor a Henry, destinado a ayudar a otros niños que sufrían abusos similares. Un pequeño consuelo en medio de tanto sufrimiento. Aunque nada podría traer de vuelta al niño que se les había escapado entre las manos,
Intentaron dar sentido a la tragedia al trabajar por aquellos que aún podían salvarse. Mientras Kelly comenzaba a cumplir su condena, los días se alargaban, y la distancia entre su pasado y su presente se volvía cada vez más profunda. Lo que comenzó como un sueño de amor familiar, terminó siendo una pesadilla de la que no podría escapar. La sombra de Henry seguiría pesando sobre ella, incluso en los oscuros pasillos de la prisión, mientras las consecuencias de sus actos la consumían lentamente. El proceso judicial había concluido, pero el dolor de la pérdida nunca abandonó a los involucrados. Para los padres de Henry, la vida siguió siendo un constante recordatorio de lo que habían perdido. El niño que habían adoptado con la esperanza de darle un futuro mejor ya no estaba, y el vacío en sus corazones nunca podría ser llenado. La condena de Kelly, aunque un paso hacia la justicia, no traía consuelo. La tragedia no era algo que pudiera resolverse con una sentencia. La ausencia de Henry era una herida que no sanaba, y el pensamiento constante de lo que él habría podido llegar a ser, de lo que pudo haber tenido si la vida no hubiera sido tan cruel, los perseguía cada día. En un esfuerzo por honrar su memoria, se estableció un fondo en su nombre. Un parque en su ciudad fue renombrado para recordarlo. Un lugar donde otros niños pudieran jugar y ser felices, lejos del sufrimiento que él había vivido. Aunque no era suficiente, la familia de Henry sentía que hacer algo positivo en su nombre era lo único que podían hacer para asegurar que su memoria no se desvaneciera. El parque, con su exuberante vegetación y bancos tranquilos, se convirtió en un lugar de reflexión para quienes lo conocieron. Un espacio que llevaba su nombre, pero que nunca podría devolverle lo que se le había arrebatado. Mientras tanto, Kelly cumplía su condena en prisión. Sus días se sucedían de manera monótona, atrapada en la rutina de un encarcelamiento que le ofrecía pocas oportunidades para redimir lo que había hecho. El tiempo en la cárcel no la ayudaba a comprender lo que había ocurrido. Pero cada día, en la soledad de su celda, la memoria de Henry la acosaba. Los recuerdos del niño, su risa, su mirada triste, el dolor que había causado, se repetían una y otra vez en su mente. La culpabilidad que sentía no podía ser suavizada por el paso del tiempo, y su vida se convirtió en una serie de momentos en los que no podía escapar del peso de sus propios errores. El mundo fuera de la prisión continuaba con su curso, pero para Kelly y la familia de Henry, el tiempo parecía haberse detenido. El recuerdo del niño, su imagen, su dolor, seguiría siendo una sombra que marcaría sus vidas para siempre. Henry, aunque ya no estaba físicamente presente, permaneció en la memoria colectiva como un recordatorio de las consecuencias devastadoras del abuso, de las vidas que se pierden y de la necesidad de nunca olvidar. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.